Bienvenidos a Punto de Letra. Bien amigos, la verdad es que esta semana no tuve mucho tiempo para redactar un guión, digamos, en condiciones. Así que preferí hablarles nuevamente en la sección sin guiones. En esta ocasión pues les hablaré sobre un tema que también me encanta, la literatura. Pero no desde un punto de vista investigativo, sino desde mi perspectiva de ella, sobre lo que leo, sobre lo que no leo, sobre solo leer o también arriesgarse a escribir. Les contaré pues de hecho cómo inició mi gusto por sumergirme en historias y el origen de acomodar de cierta manera palabras en frases, que para mí eso es escribir. Y si escuchas sonidos raros, como estos son los sonidos de la casaca, que estas casacas siempre suenan así, por eso casi no las uso mucho. Pero bueno, me gusta el tema de que sea negra y que sea de cuero, entonces por eso la uso en esta ocasión. Yo con estos videos quiero que tú generes tus propias ideas, que tú tomes las ideas que creas pertinentes, si es que también te gusta escribir o leer, y que te arriesgues a decir verdad, a leer más o a escribir, ¿ok? Ese es el objetivo de este video. Sin más, iniciemos. Yo creo que esto se resume en una frase que escuché alguna vez, no sé de quién es, pero fue una frase que decía que la literatura se produce pues de manera individual, porque tú cuando escribes, pues escribes en tu espacio, escribes generalmente cuando estás solo, entonces la literatura sí se produce en soledad, pero la literatura está hecha para compartirse con el mayor número posible de personas. Ese precisamente es el propósito de una persona que decide hacer literatura. Es muy necesario para ciertas personas. Es una manera de sacar tus emociones, ya sea positivas, ya sea negativas. Es tu manera de contar una historia, ya sea tu propia historia o la historia de otros personajes. Para mí eso es la literatura. No te voy a dar una definición técnica de la misma. Como todos estos videos de esta sección, a mi lado tengo un cuaderno con preguntas relacionadas al tema para no divagar demasiado, y si divago, bueno, ya sabes que ese es un rasgo de mi personalidad. Bueno, en sí yo creo que mi gusto por la literatura se originó desde mi niñez, no te puedo decir una edad concreta, no recuerdo bien. Pues yo creo que todo inició cuando mi padre compró unos libros de cuentos y recuerdo que otros libros más adicionales para niños. Y en esos libros pues venían también los relatos de manera auditiva en cassettes, porque en esa época había cassettes. A mí pues me encantaba escuchar esas historias con los tonos de voz que cada situación pues ameritaba, con sonidos de fondo que le iban bien a la historia, y yo creo que en ese momento en mi cerebro hizo clic la idea de querer contar historias a la gente y la idea de escuchar historias, porque yo creo que una persona a la que le gusta contar historias primero es una persona que disfruta escuchando historias. Entonces desde ahí empezó. Luego pues comencé a leer obviamente historias para niños. No inicié con libros complejos. Aquí no te puedo decir que comencé a leer autores complejos siendo niña, porque ese no fue mi caso. Mi padre siempre pues tuvo la costumbre de tener muchos libros. Él tenía una estantería en donde tenía libros de todo tipo. Entonces pues yo en sí empezaba a curiosear todos esos libros, me llamaba mucho la atención, y por supuesto los que más me llamaban la atención eran los que tenían imágenes, los que tenían ilustraciones, y empecé leyendo libros de cuentos varios. Luego leí pues cuestiones como Amigos escribe con H, Catalina la Maga, por encargo de la escuela.
eran los libros que nos mandaban a leer cuando estábamos ahí. Además, pues en la escuela también alguna vez participé en un concurso que no recuerdo muy bien de qué era y me obsequiaron un libro que se llamaba La mirada del lobo. Y pues el autor era llamado Daniel Penneck. Un libro que para mí pues fue un poco complejo, sí, pero me agradó bastante. En sí, en realidad, si lo leyera ahora, pues obviamente no es nada complejo, pero en esa época que lo leí, cuando era todavía una niña, sí me pareció un poco complejo en ciertas partes, pero lo disfruté. En esa época, a decir verdad, yo no devoraba libros, solo me agradaba leer libros sin demasiado texto, como creo que a todos los niños. Por tanto, pues sí, leí poco, pero lo que leí me agradó. Además, pues mis profesores de literatura ya en el colegio, casi todos eran muy buenos, eran personas a las que se les notaba que les gustaba la literatura y pues siempre me inculcaron el valor de primero leer historias bien logradas y luego pues de contar historias de una manera adecuada. En mi caso personal, pues empecé a escribir mis propias historias como a los 8 o 9 años aproximadamente. Por supuesto eran historias basadas en lo que leía por ahí, porque yo leía un poco de todo. Para ponerte un ejemplo, pues leía un relato en una revista para niños. Y le cambiaba pocas cosas para hacer mis propias historias. Sin embargo, descubrí que me agradaba escribir ya de manera seria a los 12 años. Se me daba bien y empecé haciendo rimas para poemas. Me iba bien en lo ortográfico siempre y tenía obsesión con la redacción, por lo que me la tomé pues bastante en serio. Siempre pues me ha agradado también la estética de los textos. ¿A qué me refiero con esto? No me refiero a que los textos estén todos bonitos y todo eso, que obviamente eso también es importante. Me refiero a embellecer la prosa, incluso, porque la gente siempre embellece la poesía, pero la prosa es como que no. Y pues mi gusto por la poesía empezó a acrecentarse cada vez más en esa época. Bueno, entonces yo inicié con libros de cuentos, como ya te decía, un poco de ficción, ficción bastante sencilla. Luego en el colegio, pues sí me adentré un poquito más en la literatura ecuatoriana, recuerdo haber leído Juyungo y pues también recuerdo haber leído, me parece que se llamaba el libro Los hijos, que era de Alfonso Cuesta y Cuesta, que ese me gustó mucho más que el anterior. Y pues también leía un poco de otras cuestiones. En esa época yo conocía a Poe con El gato negro. Me pareció digamos que una literatura un tanto oscura, pero me agradó. Yo también pues leía un poco déjenme recordar porque ya han pasado tantos años, un poco de Shakespeare. Leí una o dos obras, no leí más. La verdad es complejo para mí Shakespeare. También leí Metamorfosis de Kafka cuando más o menos tenía 16 años. Y la verdad me pareció un libro complejo porque ahora que recuerdo y ahora que pues he visto a mucha gente hablar de Kafka, pues ese libro es completamente metafórico, es un libro filosófico, creo yo, para mí lo es, que es muy complejo. Yo ese libro te recomiendo que lo leas en tus 20, en tus 25, en tus 30, porque yo creo que si lo lees muy chiquito es como que no lo entiendes y no lo aprovechas como deberías aprovecharlo. Luego, pues cuando ya estaba en la universidad, pues ya no tenía tanto tiempo de leer, pero luego sí me di mis tiempos, tal vez cortos, sí, pero al menos un tiempito para continuar leyendo. Entonces aquí sí ya empecé a meter todos los géneros que quería leer. Si me apetecía leer un libro, pues lo leía. No importaba ya de qué se tratara,
comencé a diversificar mis lecturas. Y también, por supuesto, en esta época ya comencé a interesarme más por buscar buenos libros de cocina, comencé a averiguar muchísimo sobre eso. Entonces, por ejemplo, en esta época ya comencé a conocer más de Bourdain, por ejemplo. Comencé o inicié, digamos, a adentrarme en literatura gastronómica. ¿A qué me refiero con esto? No solo me refiero a recetarios y demás cuestiones, sino a historias alrededor de la cocina. Bueno, a mí me gustan los cuentos porque con eso empecé. También me agradan las leyendas de cada cultura. Por ello, pues recuerdo que mi hermano, de hecho, cuando estaba en el colegio, tenía un libro sobre leyendas. Siempre se lo pedía hasta que lo concluí. Y recuerdo que cuando ya lo concluí pasó un tiempo corto y lo releí. De las pocas veces que he releído algo, yo pues no soy buena releyendo cosas, siento que estoy perdiendo el tiempo, no sé por qué, tal vez es la obsesión del tiempo que tenemos los cocineros. De pronto me doy cuenta que antes de convertirme en cocinera, yo, a decir verdad, era más relajada. Disfrutaba más mi tiempo libre y ahora que soy cocinera es como que me obsesiona el tiempo y cada minuto es como que sí tengo que estar haciendo algo porque la cocina es mucho de procesos y es mucho de aprovechar hasta el último minuto y creo que eso se ha metido en mi vida personal también. Por esa razón es que yo no releo y también porque siempre digo hay demasiados libros en el mundo. ¿Y por qué me voy a meter a releer lo que ya leí? No sé, en mi cabeza es como absurdo. Bien, retomando el tema de los géneros literarios que yo leo, por supuesto, pues a mí también me gusta mucho la poesía. Respeto la poesía de Neruda y me encanta que le haya escrito incluso a las manzanas. Él tiene una oda a las manzanas muy interesante, pero yo en sí tenía una relación de amor-odio con la manera de enseñar poesía de algunos de mis profesores. Un poema no se analiza, un poema es algo interpretativo y es algo que no deberías memorizar. Por ello yo recuerdo a un profesor que tuvimos en la universidad, creo que se llamaba la materia de expresión oral y escrita, tenía que ver con literatura y demás, y nos decía, consigan la letra de tal y tal y tal canción y tráiganme la mañana y vamos a hablar de eso, y nos preguntaba qué significaba, qué pensábamos, a qué se refería, y pues era como el hecho de interpretar metáforas. Era la primera vez que una persona me estaba enseñando lo que era la poesía. Por todo lo que ya te dije, pues adoro con mi vida la poesía y me agrada el trabajo de Walt Whitman, me parece uno de los mejores poetas. Adicionalmente, pues veo que hay mucho talento lírico por ahí, me agrada la poesía contemporánea bastante, la poesía romántica sí, pero no demasiadamente romántica. También yo leo mucho novelas, yo no leo fantasía como les he dicho muchas veces en el canal, me agrada la crudeza de las novelas, por lo que las temáticas de reivindicación social, las temáticas realistas, pues me llaman mucho la atención también. Me obsesionan las novelas con personajes femeninos resilientes y fuertes. También siempre leo biografías de personas que admiro. Por supuesto, por mi profesión leo libros de cocina. Me refiero a historias alrededor de la cocina y por supuesto leo libros de recetas porque antes de cocinar yo siempre leo al menos la receta 2 veces. También leo historias de superación personal, me agradan temas de liderazgo. Yo también leo mucho sobre psicología, me gusta bastante porque el hecho de saber cómo funciona tu mente, no solo para controlar tu propia mente, sino para saber cómo funciona la mente de las demás personas, comprender su conducta, digámoslo así. A mí siempre me ha parecido fascinante y por ello pues me gusta mucho leer sobre temas de autoayuda, porque yo siempre digo que hay algo que mejorar en cada uno de nosotros.
Creo que es muy importante que como ser humano sepas cuáles son tus debilidades para que trabajes en ellas y que luego pues incluso las conviertas en tus fortalezas. Para finalizar, leo libros de viajes, especialmente de los lugares que me llaman la atención. Me agrada mucho leer ensayos de temas varios. Leo algunas revistas, por supuesto, yo leo mucho blogs. En conclusión, yo diversifico mis lecturas tanto porque si solo lees libros, yo siempre he pensado que te estás limitando un montón. Ahora bien, ¿cuáles son mis libros favoritos? Yo la verdad creo que decirte, este es el libro que ha marcado mi vida, pues no te puedo decir solo uno. Mi respuesta sería algo así como mi libro favorito, ¿en qué temática? Porque así podría decirte mi libro favorito. En cuanto a historias de alrededor de la cocina, obviamente, Confesiones de un chef. Este libro para mí es una joya. Es uno de los mejores libros que he leído, no solamente en cuanto a gastronomía, sino en cuanto a historias, en cuanto a novelas. Es de Paula. ¿Por qué este libro es tan crudo y por qué yo siempre te voy a recomendar? Si es un libro difícil, es un libro que lleva mucho dolor de por medio. Es un libro que abre las heridas, creo yo, de la propia Isabel, pero al mismo tiempo la cierra, porque cuando un escritor cuenta su historia es como que manda todo el dolor con esa historia, es como que se exorciza del dolor. Y creo que por eso este libro fue tan necesario para Isabel Allende y es una historia no solo de la muerte de Paula, su hija, es una historia de la persona que era Paula, una persona pues admirable, una persona que si en una palabra la describe sería como luz. Yo creo que por eso este libro te toca muchas fibras. Otro libro que me gusta muchísimo es Comer, Rezar y Amar. ¿Por qué me gusta tanto? Es la historia de una mujer que necesita esa atadura espiritual que creo que necesitamos todos. No atadura con alguien más, sino una atadura espiritual con nosotros mismos, porque a veces creo que algunos seres humanos necesitamos de ese sustento espiritual para estar en paz con nosotros mismos. Además, creo que este libro me gusta tanto porque, pues, en sí, como su nombre lo dice, comer, trata de, incluso describe mucha comida que al momento que te la está describiendo pues suena muy deliciosa y demás, y a mí siempre me gusta todo lo que tiene que ver con la comida, entonces en un libro hay comida y yo lo voy a disfrutar. También trata el tema de rezar, como te decía, el tema de la espiritualidad, y lo que me gusta mucho también de este libro es que al finalizar es amar. Es decir, para amar a alguien es un proceso. O sea, no es que de una le amas a una persona sin trabajar en ti mismo primero. Primero debes trabajar tú, ser un ser completo, un ser independiente, y desde ahí puedes amar a quien quieras, porque si no, pues vas a estar buscando el amor que no te tienes en la otra persona y va a ser una relación de dependencia. La literatura oriental también me ha dado buenas historias últimamente, entre ellas, por supuesto, Almendra. Almendra es uno de los libros más crudos que he leído, pero también es uno de los libros que más he disfrutado. Es una historia que refleja a una persona que a pesar de todo lo que le ha pasado, es como que sigue adelante, trata de continuar a pesar de la enfermedad que tiene en este caso. Es una historia que te hace sentir demasiadas emociones contradictorias a veces de por medio, justamente por parte de una persona que según el libro pues no es capaz de sentir emociones. Entonces ese es el dilema, cómo es que una persona que no puede sentir te hace sentir tanto. Y por supuesto este libro. Tal vez este libro sea un libro un poco tabú y todo lo que quieras por el tema que trata. 11 minutos. Pues es un tema que tiene que ver con la sexualidad directamente. Es una historia bastante desgarradora de una chica luchadora que por
cuestiones de la vida, pues tiene que optar por una opción que es muy criticada por la sociedad, pero en este libro empatizas con ella, no la juzgas, entiendes cuáles son sus razones para tomar esta decisión, que no es una decisión nada fácil. Si te soy sincera, no he contado cuántos libros físicos tengo, pero puedo decirte que no tengo demasiados. Hay gente que tiene cientos de cientos, no es mi caso, ya que encuentro que es una buena inversión, pues la app esta que mucha gente está usando de Nextory, que en sí tienes muchísimos libros y pagas poco al mes. Solo compro los libros que realmente me interesan por la calidad de sus historias o porque son temas que quiero aprender, a los que quiero hacerles anotaciones, resúmenes y demás. Entonces sé que necesito un libro físico. O por supuesto, cuando compro libros de cocina, casi siempre pues elijo libros físicos. Más o menos, contando los que tengo entre pequeños y grandes, más o menos tendré unos 16 a 18 aproximadamente. En realidad, pues yo siento que son pocos, porque es mi profesión y creo que sí debería incrementar de a poco mi biblioteca gastronómica. Y la verdad es que no quiero comprar libros a lo loco y prefiero comprar libros que los voy a leer de principio a fin. Porque si no, creo que ahí sí va a ser un desperdicio de dinero si compro un libro y si nunca lo abro, ¿verdad? Entonces, creo que también soy muy selectiva en cuanto a los libros de cocina, porque son, como te digo, de mi profesión. Soy mucho más selectiva con los de repostería, porque obviamente la repostería es mi área de la cocina favorita, es lo que más me agrada. Entonces, pues en sí, elijo un libro de cocina por la calidad del mismo y por la estética alrededor de él también, ¿no? Sobre todo en cuanto al tema de repostería, pues a mí me gusta hacer postres estéticamente, si bien minimalistas, pues que también se vean bonitos, porque si la cocina entra por los ojos, yo creo que la repostería mucho más. Me encanta el arte en la comida también, por lo que tengo algunos libros que ensalzan el estilismo en la cocina. También me agradan las historias alrededor de la cocina. Bueno, creo que tengo demasiados libros pendientes de leer. La lista se acrecienta cada vez más. En físico deben ser como 10 o 15 libros pendientes y en digital pues muchos más. Y también siempre hago listas de los libros que quiero leer, así que siempre hay algo que leer. Yo en sí siempre digo que para un lector siempre hay algo que leer, siempre. ¿Qué les puedo decir? Yo creo que esto es muy personal. Bueno, no sé, pero para mí depende de tu tolerancia para diversificar tus lecturas. Hay gente que tiene una tolerancia increíble y que leen 10, 15 libros al mismo tiempo. En mi caso, pues yo te digo lo que yo leo. En mi caso tengo 3 lecturas. Ya están algunas más adelantadas, otras no tanto. 3 en físico. Y pues a veces tengo 1 o 2 en digital. Yo no leo más que eso. En mi caso, leer más es un tanto innecesario, no es tan buena idea porque tu mente pues va a tener demasiado trabajo al procesar tantas historias diferentes y siento que se te van a terminar mezclando todas demasiado. Sí, yo creo que los libros son una inversión, a menos que se vuelvan una obsesión y dejes de cubrir tus necesidades básicas para comprar cientos de libros. Los libros siempre son una inversión porque con ellos aprendes un montón. Incluso te transmiten mucho las novelas con temas interesantes que estás leyendo, que siempre uno cree que con una novela o un libro de tal vez de fantasía, los que leen fantasía, pues eso no te aporta mucho en tu vida laboral. Pero yo creo que sí, porque aparte del esparcimiento, pues siempre
un libro tiene una moraleja, un libro tiene una reflexión atrás de él mismo. Yo siempre te voy a decir que sí, sobre todo porque muchos de mis aprendizajes los llevé a cabo con libros, incluso en la cocina. Cosas que no me enseñaron profesores las aprendí con libros. Tomo recetas de libros, por ejemplo, y les hago modificaciones, entonces las practico hasta que me salgan bien y así pues prácticamente he aprendido a ampliar mis horizontes en mi profesión. También he aprendido a escribir leyendo a gente que escribe maravillosamente y sobre organización y productividad siempre. Uno debe estar aprendiendo porque básicamente si no aprendes a manejar tu tiempo, no habrá tiempo para nada que priorices. La respuesta es doble en este caso para mí, sí y no. Sí para las personas que aprecian la densidad de un libro, que a veces puede ser un libro corto, a veces puede ser un tocho, porque la lectura exige concentración y enfoque. Y si eres de la gente que tiene una conducta hiperactiva, un tanto divagadora como la mía, pues posiblemente se te dé bien mejor aprender cosas de manera gráfica o auditiva. Si te soy sincera, yo siempre te hablo de lectura no porque sea fácil para mí leer. Yo te hablo de lectura porque a mí me ha costado implementar ese hábito porque yo divago demasiado. Yo soy más visual y auditiva que una persona que lee en densidad un texto pues completamente lleno de palabras, me cuesta leerlo. Preferiría siempre un libro que tenga imágenes, que tenga ilustraciones. Creo que es por eso que elegí la profesión que elegí, porque mi mente de pronto sí es teórica en parte, pero al 100% no lo es. Es como que necesita su espacio para hacer cosas prácticas y manuales. Así que yo siempre te recomiendo que si eres como una persona como yo, que a veces pues la mente vuela y demás, pues que inicies con audiolibros. Y pues también te dije que no por el siguiente tema. Yo veo que hay mucha gente que odia leer, pero esas personas aman el cine. Déjame decirte que el cine de hecho contiene todo tipo de arte. O también hay gente que no lee, pero se le da bien todo lo visual, todo lo gráfico. Creo que esto tiene que ver con esa teoría conocidísima de las inteligencias múltiples, de Daniel Goleman. Bien, en cuanto a los clásicos, pues, ¿qué te puedo decir? Así como yo no soy una cocinera clásica, asimismo yo no soy una lectora clásica ni alguien que escribe cosas clásicas. Pero hay algunos que sí me han gustado. Por ejemplo, El guardián entre el centeno de Salinger para mí es un buen libro. Es uno de los mejores clásicos que he leído. En sí quisiera leer uno que otro clásico, pero no sé si me dé la vida. Todo lo que han escrito los rusos, Dostoyevsky y muchos otros rusos, me llama mucho la atención. Yo creo que son unos genios los rusos escribiendo, pero el problema es que son unos tochos, la mayoría de ellos. Y los tochos siempre me causan problemas. Yo sé que toda la gente que ama la fantasía tal vez me quiera lanzar su libro y me quiera decir algo así como reacción a la fantasía es genial, pero te voy a decir por qué a mí me cuesta leer fantasía. Principalmente porque son tochos o muchos libros. Por ejemplo, yo amo las películas de Harry Potter, las he visto mínimo 5 o 6 veces cada una, pero yo soy incapaz de leerme toda la saga. Preferiría escucharla en audiolibros. Lo mismo me pasa con Juego de Tronos, como ya te hablé en 2 videos de hecho. Me encantó la serie y todo lo demás, pero yo en mi vida me leería todos los libros de Juego de Tronos porque me parecen demasiados. Y del Señor de los Anillos, pues me gustan las películas y todo y toda la cuestión relacionada a este mundo, pero yo no me leería los libros. No porque sean malos, no porque la trama
sea mala, no tiene nada que ver con eso. Tiene el hecho de que ya te he explicado muchas veces de que mi mente no puede concentrarse tanto tiempo en la misma cosa. Ahora, si es que me das un libro de fantasía que sea bueno y que en realidad sea autoconclusivo, pues posiblemente sí lo lea. Ahora no te diré nada sobre las sagas contemporáneas, es decir, las que están saliendo justo ahorita, porque como no leo sobre este género, pues no puedo opinar mayormente, ya que ni siquiera sé cuáles son las novedades en este género. Yo no juzgo a un escritor solo por sus premios, esa es la realidad. Si me agrada un libro o la temática del mismo, yo lo voy a leer. No importa si no hay novel. Un novel que yo sí leería exclusivamente la autora oriental que ganó este año dicho premio, la autora de La Vegetariana. Yo sí leería ese novel porque ese libro me llama muchísimo la atención. Ahora, los únicos novel que yo he leído hasta ahora han sido 2. No te digo que nunca en mi vida vaya a leer más, porque algunos novels sí me llaman la atención. Por ejemplo, yo he leído 100 años de soledad, El Gabo, de Gabriel García Márquez. Y pues también en una reseña posterior que haré, creo que este año ya no vamos a avanzar, posiblemente después, en la cuenta de TikTok de libros que tengo. Es también un novel que leí, me parece que era de 1983, si no estoy mal. Ese libro también me gustó mucho. Yo no he leído premios Pulitzer. La verdad me llama mucho la atención, más que los Nobel, los Pulitzer. Nunca he leído uno, me gustaría leer unos cuantos para ver qué tal es este tipo de literatura. Bueno, en sí yo prefiero calidad, no te voy a mentir, yo nunca he leído 100 libros al año. Esa es la realidad y creo que nunca lo haré. A menos que deje de cocinar un año y me dedique al 100% a la literatura, pues seguramente ahí lo haré, pero si no, pues eso para mí es imposible. También pues yo no me preocupo tanto en la cantidad porque mi profesión está relacionada con un trabajo totalmente manual y físico, por lo que me consume en realidad mucho tiempo y de pronto el hecho de sentarme a leer un libro a veces es solo pues 10 a 15 minutos al día y a veces ni siquiera eso incluso. En ocasiones leo mientras estoy pendiente de alguna preparación que no exija mi atención plena, pero no puedo leer casi nada mientras trabajo. Además, también está el hecho de que tengo que leer para YouTube, así que me queda poco tiempo para la lectura general y recreativa. Generalmente antes de dormir leo los fines de semana, así que he dejado de obsesionarme con leer en cantidad. De hecho, prefiero leer poco ahora, pero temas interesantes. Vaya, la verdad no sé. Tengo algunos. Me gusta el trabajo de Isabel Allende, de Elizabeth Gilbert. Algunos escritores orientales también me llaman mucho la atención y he estado explorando pues la literatura oriental y una vez que haya leído más del tema pues te podré decir nombres, mientras tanto no. Y también pues me gusta el trabajo de poetas varios, no te puedo decir un nombre exclusivo. Y también está el hecho de que siempre estoy explorando nuevos autores. Yo en sí casi nunca leo todo de un solo autor. Postdata, así que posiblemente quizá aún no conozca a mi escritor favorito. Creo en sí que no me ha dado la vida para leer todo lo que he querido leer, pero también estoy bien con eso, porque también he tratado de escribir con cierta frecuencia, mientras en sí no descuido mi profesión. En sí leer para mí no es una competencia. Tampoco se trata de comprar los mejores libros para reflejar cierto estatus. Para mí ese no es el caso. La vida no se trata de aparentar.
Uno debe estar bien con lo que es. Eso sí, tampoco se trata de conformarse y dejar de mejorar. En sí a lo que voy es que no se trata de entrar en números rojos solo por tener estanterías atestadas. Así que fíjate siempre en la calidad de tus lecturas. Además, si te agrada leer, significa también que te encantan las historias. Así que arriésgate a escribir tus propias líneas. Construye tu estilo literario y para ello tendrás que dejar de leer un poco para empezar a escribir. Obviamente, si tú no quieres escribir y solo quieres leer, es totalmente válido. Eso es muy personal. Eso es todo. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos la próxima semana. Ya estamos en diciembre y es un mes pues bastante complejo. Creo que los videos de este mes pues van a ser un tanto sencillitos, si soy sincera, porque en diciembre pues los cocineros andamos a full y creo que todos mismos, entonces por eso no van a ser videos tan elaborados. Hasta la próxima semana.